Colosenses capítulo 3, versículos del 1 hasta el 17. Escribe Pablo: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y acógense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues hasta aquí leo esta parte del capítulo 3 de Colosenses. Tal y como lo expresa Pablo, el fundamento de nuestra fe y la base de nuestra vida es que estamos unidos con Cristo en la resurrección. Por tanto, nuestro objetivo debe estar centrado en lo eterno, en las cosas de arriba, como dice Pablo. Nuestra posición ahora es celestial, así que nuestro modo de vivir también debe ser celestial, ya no tanto terrenal. ¿Y por qué estamos unidos con el Señor en la resurrección? Pues porque hemos muerto también juntamente con Él. Y con ello hemos muerto a nuestro antiguo yo. Ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Así que está más que claro que la negación del yo forma parte de la doctrina cristiana, aunque suena mejor decir la muerte del yo. Y fijaos, cómo cambiamos de paradigma, cómo vamos de un lado a otro. Pasamos de un intento de deicidio, de querer matar a Dios, ¿verdad? De querer que Dios no exista, de decir incluso Dios está muerto, a entender que hemos muerto a nosotros mismos, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Evidentemente, en la práctica, la muerte del yo no es completa desde el momento de la conversión. Es decir, para Dios sí, desde el momento en el que nos convertimos, el cambio es radical. Pero para el día a día, como bien lo experimentamos todos nosotros, ¿verdad? Todavía no. De ahí que el apóstol Pablo insista a los colosenses a que reflejen más y más a Cristo en sus vidas y para ello, inevitablemente, hay que realizar un ejercicio de disciplina espiritual. Ahora bien, el enfoque ya ha cambiado. Nosotros hemos muerto y nacido de nuevo, pero ahora debemos hacer morir lo terrenal en nosotros día a día. Los pecados que nos están afectando y acechando todavía día a día.
Y qué bueno saber que ante esta tremenda lucha no estamos solos. Dios está con nosotros, Él nos ha marcado el camino y además a través de su palabra nos da ejemplos de cómo otros hermanos han podido dejar atrás otros pecados. De ahí que el versículo 7 nos da aliento, ¿verdad? Pues nos muestra cómo los creyentes de Colosas practicaban varios pecados en otro tiempo, cuando no conocían al Señor. Pero luego, ya no. No obstante, no nos olvidemos de la orden que da Pablo en el versículo 8 también, pues nos da a entender que los colosenses todavía tenían pecados que identificar, confesar y dejar atrás. ¿Sabéis? Cuando pienso en el asunto de la madurez espiritual, pienso en las luchas diarias que vive un cristiano. Me suelo acordar de la etapa escolar. Y creo que esto es un buen paralelismo, una buena ilustración. Pues en el colegio, por supuesto, siempre ha existido gente que no hacía los deberes, gente que pasaba de escuchar al profesor y todo eso, ¿verdad? Pero también, al menos desde mi experiencia, existían compañeros que intentaban hacer los deberes lo antes posible. Y eran los que caían mal, porque eran los listillos, ¿no? Es decir, que había alumnos que en cuanto sabían qué es lo que tenían que entregar al profesor, lo hacían cuanto antes para quitárselo de encima. ¿A que sí? Algunos de ellos incluso se estresaban al saber que tenían cosas pendientes por hacer. Y eso a veces también pasa en el trabajo. Personas que intentan adelantar todo lo posible en sus cometidos, en sus proyectos, para de algún modo, pues, tener las siguientes semanas o días, pues, tiempos más relajados, ¿verdad? Y a la hora de reflexionar en este tipo de personas que les gusta adelantar el trabajo o les gusta, en la medida de lo posible, quitarse de encima los deberes, pues podríamos decir que en general pues son un buen ejemplo, ¿no? Son personas previsoras, son personas que tienen el deseo de hacer las cosas bien y hacerlo pronto y, bueno, en algunos casos rápido y ya está, ¿no? Podríamos decir que sería de admirar o incluso de imitar, pero en algunos casos esto no es nada saludable. Es un mal enfoque sobre la pedagogía de la clase o sobre cómo concibes el ambiente laboral. Y esta obsesión, por llamarlo de alguna forma, a veces también pasa en la vida cristiana, hermanos. Hay personas que en cuanto comienzan su vida como creyentes, quieren ir a por todas. Quieren ser personas súper santas, cambian radicalmente su forma de vestir, su forma de hablar, sus amistades, el ocio, el trabajo, etc. Y es posible que en algunos casos el Señor les haya guiado para ello. Y su crecimiento espiritual, más que un crecimiento progresivo, es como un estirón espiritual, ¿verdad? Una especie de paralelismo con el estirón que vemos en nuestros niños, ¿no? Sobrinos, como de repente, de un año a otro, estaban aquí y pasan, pues, no sé, un montón de centímetros, como veis aquí en la imagen. Pues así como existe el estirón en la vida cotidiana, pues pensad en personas que pasan de 0 a 100, que pasan de tener una vida, pues, muy poco honrosa, muy poco, inmoral, por decirlo de alguna manera, y de repente pues pasan a ser personas muy devotas, muy disciplinadas espiritualmente, que deciden siempre estar comprometidos delante de Dios, congregarse, servir, ayudar a otros, estar pendientes. Es decir, personas que de algún momento parece que dan como una especie de estirón espiritual. Pero dejando a un lado esos casos, diría yo, un tanto excepcionales, los creyentes debemos vivir poco a poco en todo lo que tiene que ver con el Señor para entenderlo fase a fase. Sin prisa, pero sin pausa. Sin necesidad de quemar etapas abruptamente, pero tampoco quedándonos estancados. Y ese es el problema, precisamente, hermanos, los extremos. Creyentes que se han quedado ya no solamente estancados, sino dormidos en medio de la fe. Y creyentes que intentan parecer santos sin entender las profundidades, sutilezas e implicaciones del pecado en sus vidas, generando con ello una doble vida. Ya lo he dicho varias veces y os lo seguiré diciendo porque es una realidad. Si en el momento en el que nos convertimos no fuimos arrebatados al cielo, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito no es desarrollar nuestra vida a nuestro antojo, pues nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Ya no hay yo, es Él. Así que el plan de Dios es para su reino y no para nuestros propios intereses. O quizás sí. ¿Y por qué digo esto último?
Porque cuando morimos a nosotros mismos y matamos en nosotros día a día todo aquello que nos aleja de Dios, que es lo que está aquí indagando y apuntando el apóstol Pablo a los colosenses, nuestros intereses coinciden con los intereses de Dios. Pues nuestros intereses se convierten en proclamar y extender el reino de Dios. Fuera de eso, nada merece la pena. Es vanidad. Pero claro, para que llegue ese momento, pues verdaderamente debo de hacer un ejercicio en mí, de trabajar en mí, con la ayuda del Señor, por supuesto, para entender que ya no vivo yo, vive Él en mí. De que mis intereses, o mis antiguos intereses, no valían para nada. Ahora son los intereses de Dios, el propósito de Dios, su plan, su reino, su justicia. Fuera de ahí, nada merece la pena, por cuanto, entre otras muchas cosas, no persevera, no sigue adelante, es perecedero. Entonces, ¿para qué invertir tiempo y esfuerzo en ello? Si se lo va a llevar al viento o va a acabar en polvo. Así piensa una persona que ha sido renovada. Así vive una persona que ha sido transformada. Se da cuenta de lo simple que es la vida. Así que lo dicho, no quememos etapas, pero tampoco nos quedemos estancados. La vida cristiana no es una penitencia, es un regalo, un honor, un privilegio. Yo sé que en la vida hay algunas cosas de nuestro trabajo que pueden no gustarnos para nada. Y por ello intentamos quitárnoslo de encima cuanto antes. Pero la vida cristiana no es así. Yo sé que cuando estabais en el colegio, por ejemplo, quizá hacíais lo posible por quitaros de encima cuanto antes libros como El Quijote, La Casa de Bernarda Alba o La Celestina, porque os parecían aburridos. Pero la vida cristiana no es así. De hecho, cuando el Espíritu del Señor va gobernando más y más en nuestras vidas y va llenando más y más nuestro ser, ya no solo no vemos la vida cristiana como una carga, sino que incluso aspectos de la vida cotidiana, como tener que hacer determinadas cosas en nuestro trabajo o entregar un análisis del Quijote, se convierten en una oportunidad más para ver a Dios a través del trabajo, para ver a Dios a través de los estudios, para ver a Dios a través de los aspectos más comunes de la vida. ¿Sabéis por qué? Porque los que somos hijos de Dios aprendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor y como para el Señor. Fijaos qué increíble es todo esto, cómo el Espíritu Santo configura nuestro corazón. Y por hacer un guiño, si no lo sabíais, hay un libro que se llama La Biblia en el Quijote. Por si a alguno le interesa. Se lo puedo prestar, lo tengo. Cierro paréntesis. Volviendo al texto. Es a esto, hermanos, que está apuntando el apóstol Pablo en estos versículos del capítulo 3. A que sigan adelante en la vida que Dios les ha dado. Que dejen atrás la vieja naturaleza y se revistan de la nueva. Pero para ello deben conocer más y más al Señor. Así dice el versículo 10 y también voy a leer el 11. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Si Cristo está en nosotros, la esperanza de una nueva oportunidad se hace realidad en nosotros día a día. Si el Señor ha muerto por nosotros, significa que valemos mucho para el Señor, pues Él nos ha amado siendo como somos. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, para nuestra correcta autoestima. Escuchadme. Dios no envió a su Hijo porque hubiese visto potencial en nosotros. Es decir, Cristo no murió por nosotros porque supiese que en algún momento seríamos personas valiosas. Jesucristo se entregó por nosotros porque nos amó tal y como éramos. Piénsalo. Jesús te amó desde el principio. Te amó de verdad. Dio su vida por ti. Así que no hay que obsesionarse con lo que puedas llegar a ser, pues Dios te amó cuando estabas en tu mayor miseria, viviendo en pecado,
haciéndote daño a ti mismo, y aún así, Él se sacrificó por ti. Yo sé que a veces en la vida cotidiana hay personas que tienen a otras como, pues, sus ídolos o personas a imitar, ¿verdad? Ni qué decir aquellos que de algún modo se sienten inferiores o se sienten con deseos de ganar aprobación o favores de otro y buscan de algún modo cumplir con diferentes metas para obtener ese favor, esa aprobación. En algunos casos puede ser de su padre o de su madre, quizá de su pareja, quién sabe. Es decir, a veces vivimos con esa inquietud, ¿verdad? De no soy suficiente. A ver si algún día triunfo, a ver si algún día consigo, pues, las metas que me plantea la vida, ¿no? Tener una casa, tener una estabilidad, tener un buen trabajo, qué sé yo, una familia de revista, lo que cada uno considere. Y quizá ahí ya recién sea una persona que reciba admiración, que tenga un valor en la sociedad. Y sin embargo, el Señor es diferente, hermanos. El Señor nos amó en nuestra miseria. Cuando estábamos ahí, en lo peor, revolcados en la basura como un cerdo, así nos amó Dios. Así murió Dios por nosotros. Por supuesto, hermanos, que Dios ha hecho y seguirá haciendo grandes obras en nuestras vidas, pero no las hace para darnos recién en ese momento futuro un valor. Nosotros ya valemos muchísimo ahora, por cuanto su Hijo Jesús murió por nosotros. Y a ello no hay más que añadir. Estamos completos en Él. ¿Quiere decir esto, ya no debemos ocuparnos en nada y que ya mejor nos quedamos como estamos? Pues tampoco. Debemos ocuparnos en lo que Dios nos haya encomendado a cada uno de nosotros. Pero es eso ahora, una ocupación, ya no una preocupación. Pues en Cristo vivimos confiados, en Cristo nos sentimos amados, en Cristo estamos más que perdonados. Estamos en paz, pero seguimos avanzando. Lo tenemos todo, pero Dios nos sigue bendiciendo. Por tanto, ya nada de nuestra propia cosecha, de nuestra propia autoría, puede añadir algo más para que Dios nos ame. Él nos amó desde el principio. Pues Él se entregó completamente, hermanos. No hay mayor expresión de amor que enviar a tu Hijo unigénito. Y saber esto nos da paz. Y espero que esa paz esté habitando en vuestros corazones. Por último, hermanos, como dice el versículo 14, el amor es el vínculo perfecto. Es decir, el ligamento perfecto. Nos marca el camino, nos dice de dónde viene, de Dios, y a dónde va, a nosotros y a nuestro prójimo. De ahí que no comprender el amor es no comprender a Dios, pues Dios es amor. Y es por esa razón que no conocer a Dios significa no saber amar, ya que solo en el amor del Señor podemos vivir adecuadamente. Solo estando en Él podemos entender quiénes somos nosotros, de verdad, y cómo es posible tratar al hermano que tenemos al lado. Como os dije la otra vez, Dios nos humanizó, nos ayudó a ser humanos como tal, según como Dios quiso desde el principio, siendo Él el que nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros por el pecado hemos sido desnaturalizados, pero en Él hemos vuelto a la base, al origen. Hemos sido restaurados. Así que, hermanos, cuando nos mentalizamos ante la realidad de que Cristo vive en nosotros, sí, nació, murió, resucitó, pero vive en nosotros también, captamos esa preciosa enseñanza de que todo lo que hacemos, lo hacemos con gratitud y en el nombre del Señor. Que el Señor nos siga mostrando entonces su voluntad y siga creando en nosotros corazones agradecidos. Que el Señor os bendiga. Amén.